He visto a hombres brillantes, con trayectorias impecables y una apariencia que cualquier manual de seducción calificaría como perfecta, perderlo absolutamente todo en menos de 5 segundos ante mis ojos. No fue por un error en su discurso, ni por su elección de vestimenta, ni mucho menos por el saldo en su cuenta bancaria. Fue por un rastro invisible que no sabían que yo estaba detectando con una precisión casi quirúrgica. Como mujer que ha cruzado la barrera de los 25 años, hoy decido romper el pacto de silencio para confesarte la existencia de un filtro biológico y social que nosotras activamos de forma instintiva. Lo que vas a escuchar no es una crítica, sino la revelación de un radar femenino que huele la desesperación enmascarada mucho antes de que intentes proyectar tu seguridad artificial. Existe una diferencia abismal entre el hombre que intenta impresionar y aquel que simplemente habita su propia piel con autoridad. Y esa brecha es lo que llamamos pobreza emocional. A medida que maduramos, las mujeres dejamos de ser cautivadas por trucos superficiales para convertirnos en detectoras de fugas de realidad. Este encuentro es una invitación a mirar dentro de ese punto ciego de tu masculinidad, ese detalle exacto que está arruinando tus oportunidades sociales y románticas sin que siquiera abras la boca para saludar. Si alguna vez has sentido que el interés de una mujer se desvanece justo cuando creías que la conversación iba mejor, quédate conmigo. Estoy por revelarte el rastro de miedo que dejas al intentar ser alguien que no eres. Un secreto tan sutil que solo quienes lleguen al final podrán desactivar. Mi gran promesa para ti hoy es que, al finalizar este encuentro, no solo entenderás qué es lo que estamos viendo con tanta precisión, sino que aprenderás a limpiar tu aura de esa necesidad pegajosa que nos aleja instintivamente. No te rechazamos por quién eres en tu esencia, sino por la máscara de aprobación que intentas vendernos y que huele a escasez desde la otra punta de la habitación. Aprenderás a transformar esa hambre de validación en una presencia magnética que no necesita cazar porque ya se siente completa. Antes de sumergirnos en estos patrones, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me escuchas hoy. Deja tu ciudad o país en los comentarios para sentir esta conexión más cercana mientras desvelamos estas verdades que pocos se atreven a decir. Al quedarte hasta el último segundo, experimentarás una transformación radical en la forma en que interpretas cada silencio, cada mirada y cada dinámica de poder en tus encuentros. Te entregaré las llaves para decodificar señales que antes te resultaban invisibles, permitiéndote identificar esos errores críticos que hoy sabotean tu atractivo sin que te des cuenta. Esta no es solo una lección teórica, sino una reconfiguración de tu lectura emocional que te dará una ventaja real en un mundo lleno de hombres que actúan por inercia. Pero debo advertirte, el secreto más doloroso y decisivo, aquel que separa al hombre invisible del inolvidable, lo he reservado para el último tramo de este vídeo. Comprenderlo será la única forma de dejar de ser un cazador detectado para convertirte finalmente en una figura de autoridad emocional. Soy la doctora Camila Mirabelle, y mi propósito hoy es ser tu guía, tu intérprete y esa voz de confidencialidad que te permite acceder a los rincones más privados de la psicología femenina madura. No te hablo desde la teoría fría de un libro de texto, sino desde la observación refinada de miles de interacciones y la comprensión profunda de cómo el cerebro femenino selecciona lo que es valioso y lo que es simplemente ruido. A menudo, los hombres se enfocan en la performance, en actuar según manuales obsoletos, olvidando que la verdadera atracción se decide en el plano de las omisiones y las microfugas de inseguridad que vuestra energía proyecta sin permiso. Mi autoridad aquí nace de la capacidad de traducir lo que nosotras sentimos, pero rara vez explicamos, dándote un acceso privilegiado a señales que otros hombres ignorarán sistemáticamente durante toda su vida adulta. Debes comprender que para nosotras, lo que realmente importa no es un gesto aislado, sino la consistencia de los patrones que despliegas, el contexto de tus reacciones y la armonía entre tus palabras y tu lenguaje corporal. La lectura correcta de una interacción exige una inteligencia social que va mucho más allá de lo superficial. Se trata de observar el timing, las contradicciones sutiles y esa intención ambigua que suele esconderse tras una máscara de falsa confianza.
En este espacio vamos a diseccionar vuestra lengua de las sombras, ese discurso invisible que habláis constantemente cuando creéis que el silencio os protege, pero que en realidad confiesa vuestro grado de hambre emocional. Mi objetivo es que aprendas a ver por dentro las dinámicas que antes interpretabas de forma plana, elevando tu sensibilidad hacia los detalles que deciden el éxito o el fracaso absoluto. Nuestra mirada no es un capricho social ni una preferencia estética, sino una herramienta evolutiva de supervivencia emocional que se agudiza drásticamente cuando una mujer cruza la frontera de los 25 años. Para una mujer madura, detectar la estabilidad emocional de un hombre es una prioridad biológica innegable, porque hemos aprendido que la desesperación es el preludio de la dependencia asfixiante o de la manipulación más burda. Por eso, hemos desarrollado la capacidad de leer vuestra coherencia emocional en la forma en que habitáis el espacio o manejáis el vacío de una pausa incómoda. No buscamos la perfección inalcanzable. Buscamos hombres cuya presencia no necesite pedir permiso para existir. Al guiarte a través de este laberinto, te mostraré cómo vuestro deseo de aprobación es el rastro que nos advierte de que todavía no sois dueños de vuestro propio mundo interno. La primera señal que activa nuestro filtro de alarma es lo que llamo tensión espacial, un fenómeno que ocurre cuando un hombre invade involuntariamente nuestro perímetro personal por una necesidad ciega de cercanía. He visto a cientos de hombres en cafeterías o eventos sociales inclinarse demasiado hacia adelante, proyectando su cuerpo como si estuvieran pidiendo una limosna de atención, sin notar que esa postura de súplica rompe cualquier rastro de misterio. Cuando te inclinas excesivamente, nos estás comunicando que tu centro de gravedad depende de nuestra respuesta y que no te sientes lo suficientemente valioso como para atraer el interés hacia tu propio espacio. Un hombre que habita su masculinidad con autoridad sabe que el espacio es un lenguaje y que la verdadera atracción nace de la tensión, no de la persecución física constante. Justo después de este desequilibrio físico, surge una de las fugas más delatoras de inseguridad: la mirada de recreo. Imagina que cuentas una anécdota o haces una broma, y apenas terminas, tus ojos saltan hacia los míos buscando desesperadamente una chispa de aprobación o una risa que valide tu esfuerzo. Ese microsegundo de búsqueda visual es un rastro de pobreza emocional que nos grita que no estás disfrutando de tu propio humor, sino que estás realizando un acto de circo para complacernos. Un hombre magnético termina su frase y se queda cómodo en su propia piel, sin necesidad de verificar si el público aplaude, porque su valor no fluctúa según nuestra reacción externa. Esta pequeña dependencia visual es lo que nos indica si estamos ante un líder o ante alguien que todavía busca permiso. Esta necesidad de validación se filtra también a través del subtexto de los halagos, especialmente cuando se lanzan a destiempo y con una carga de expectativa invisible. Para una mujer madura, un piropo excesivo en los primeros minutos de conversación huele a manipulación barata o a un intento desesperado de comprar nuestro favor antes de habértelo ganado realmente. Cuando nos elogias sin que haya un contexto de mérito real, nuestro radar detecta que estás proyectando tu idealización sobre nosotras para llenar tu propio vacío interno, no porque realmente veas quiénes somos. El hombre que pasa el filtro sabe que el elogio es una recompensa valiosa que se entrega con cuentagotas, manteniendo siempre su propia vara de medir. Pero esto es solo la superficie. Lo que sucede en el silencio es todavía más revelador y decisivo. El silencio es el escenario donde la mayoría de los hombres confiesan su falta de mundo interno, al intentar llenarlo con palabras vacías por puro miedo al vacío. He observado cómo muchos hombres se ponen visiblemente nerviosos cuando la conversación se detiene por unos segundos, lanzando preguntas genéricas o comentarios irrelevantes solo para romper esa tensión que no saben gestionar. Esa incapacidad de sostener el silencio nos comunica que no te sientes cómodo en tu propia compañía y que necesitas el ruido social para ocultar tu ansiedad por ser aceptado. Una presencia masculina poderosa entiende que el silencio es una herramienta de intimidad y autoridad, un espacio donde la energía se siente más que las palabras. Si no puedes mirarme a los ojos sin hablar, nos estás diciendo que tu valor depende enteramente del discurso que intentas sostener.
Otro punto crítico ocurre durante las interacciones con terceros, como un camarero o un amigo que interrumpe brevemente nuestra charla, momento en el que el marco del hombre suele desmoronarse. Si pierdes la compostura, te muestras excesivamente servil o te pones a la defensiva cuando un tercero entra en escena, nos estás revelando que tu seguridad es frágil y depende de tener el control absoluto del entorno. Una mujer de alto valor observa cómo te sitúas en la jerarquía social de forma natural. Si te sientes amenazado por una interrupción, nos confirmas que tu confianza es solo una máscara temporal. La verdadera autoridad se mantiene imperturbable ante los cambios del contexto, demostrando que tu centro emocional no se desplaza por factores externos. Pero espera, porque el rastro de la escasez tiene un aroma todavía más profundo. El olfato de escasez es quizá una de las herramientas más letales de nuestro radar biológico, permitiéndonos detectar si somos tu única opción en meses a través de tu intensidad emocional. Cuando un hombre se muestra demasiado disponible, responde instantáneamente a cada señal, o proyecta planes a largo plazo demasiado pronto, nos envía una señal de alarma sobre su falta de abundancia social. Nosotras percibimos instintivamente que tu urgencia por asegurar nuestra presencia nace de un desierto de opciones, lo cual te resta atractivo de manera inmediata ante una mujer que busca un hombre seleccionado por la vida. Un hombre deseable tiene un mundo propio, proyectos y otras interacciones que compiten por su tiempo, lo cual genera un magnetismo natural basado en la autonomía. Este patrón de escasez es una fuga que contamina toda tu energía masculina. A menudo, los hombres intentan ocultar estos nervios controlando sus palabras, pero olvidan que sus manos y pequeños tics motores están gritando la verdad que intentan callar. Las microfugas de inseguridad, como juguetear con las llaves, acomodarse la ropa constantemente o tamborilear los dedos, son señales que captamos en la periferia de nuestra visión y que procesamos como falta de dominio propio. Cuando tu cuerpo emite estas señales de agitación, nuestro cerebro lo interpreta como una falta de estabilidad emocional, lo cual apaga automáticamente el deseo de profundizar en la conexión. La quietud es un rasgo de alta jerarquía. Un hombre que puede permanecer en calma mientras el mundo se mueve a su alrededor proyecta una seguridad que no necesita palabras. Es vital entender que cada gesto repetitivo es una grieta en tu armadura de confianza. Incluso el ritmo de tu habla es un informante implacable de tu jerarquía percibida, ya que la velocidad del discurso suele reflejar cuánto valoras tus propias palabras frente a los demás. Los hombres que hablan demasiado rápido, atropellando sus ideas como si tuvieran miedo de ser interrumpidos en cualquier momento, nos comunican subconscientemente que no creen que su mensaje sea lo suficientemente importante para ocupar nuestro tiempo. Esta prisa por terminar revela una falta de derecho a ser escuchado, un rastro de sumisión que detectamos casi al instante como una señal de baja autoridad emocional. El hombre que se sabe valioso se toma su tiempo para hablar, utiliza las pausas con inteligencia y permite que sus ideas respiren, obligando al entorno a adaptarse a su ritmo. Tu cadencia es el termómetro de tu propia importancia interna. Detrás de todas estas manifestaciones externas, lo que nuestro filtro está escaneando realmente es la presencia de un apego ansioso, que busca desesperadamente un ancla externa para sentirse seguro. Esta configuración psicológica se manifiesta en una vigilancia constante de nuestras reacciones, una sensibilidad exagerada a cualquier cambio de tono y una necesidad de confirmación constante de que todo está bien. Para una mujer madura, lidiar con un hombre que necesita que le sostengan la mano emocionalmente es agotador y rompe la dinámica de polaridad sexual que sostiene la atracción a largo plazo. Buscamos un compañero, no un hijo emocional que dependa de nuestra validación para no caer en la angustia de la soledad. Si tu bienestar depende de mi sonrisa, entonces has perdido el mando de tu propia vida frente a mis ojos. Muchos hombres cometen el error de intentar compensar estas fugas con una máscara de indiferencia o una actuación de macho alfa que resulta dolorosamente artificial para nuestra sensibilidad refinada. El conflicto entre la performance que intentas proyectar y la realidad de tu inseguridad genera una disonancia que nosotras percibimos como falta de integridad y falta de honestidad emocional.
No hay nada menos atractivo que un hombre que actúa según un manual, porque su falta de naturalidad nos impide conectar con su esencia real, dejándonos con la sensación de estar frente a un personaje hueco. La verdadera masculinidad no se actúa, se habita desde la aceptación de uno mismo y la eliminación de la necesidad de impresionar. La autenticidad, aunque sea vulnerable, siempre será más magnética que una superioridad fingida que se desmorona ante el primer desafío social. Es fundamental comprender que nuestro radar no se basa en un solo gesto aislado, sino en la consistencia de los patrones que despliegas a lo largo del tiempo y bajo diferentes presiones. Puedes fingir seguridad durante los primeros 10 minutos, pero el contexto y la fatiga social terminarán por revelar las grietas de tu verdadera estructura emocional si ésta no es sólida desde la base. Nosotras observamos cómo reaccionas ante un pequeño rechazo, cómo manejas una opinión contraria, o cómo te comportas cuando las cosas no salen exactamente como habías planeado en tu guión mental. La consistencia es lo que genera confianza. Si tu energía fluctúa según las circunstancias, nos estás diciendo que todavía eres un esclavo del entorno. Solo el hombre que es igual a sí mismo en la calma y en la tormenta pasa nuestro filtro de selección. Este rastro biológico que menciono tiene raíces profundas en nuestra evolución, donde la detección de la estabilidad de un hombre era la única garantía de seguridad para la tribu y la descendencia. Aunque hoy vivamos en ciudades modernas, nuestras estructuras cerebrales siguen buscando esos indicadores de liderazgo y autosuficiencia que separan a los hombres que construyen mundos de aquellos que solo buscan refugiarse en ellos. Entender esto te da una ventaja injusta, porque te permite dejar de pelear contra las preferencias femeninas para empezar a trabajar en la única variable que realmente puedes controlar: tu propia densidad emocional. No se trata de aprender trucos para engañar a nuestro radar, sino de convertirte en el tipo de hombre que el radar detecta como una señal de valor real. Pero cuidado, que la capa más profunda está por llegar. Estamos llegando al punto donde la mayoría de los hombres se sienten incómodos, porque vamos a diseccionar la raíz misma de ese hambre de aprobación que mencionamos al inicio de este viaje. Todo lo que hemos visto hasta ahora, desde la postura hasta el ritmo del habla, converge en un núcleo central que es el verdadero juez de tu destino con las mujeres y con la vida misma. Si has llegado hasta aquí, has demostrado una capacidad de introspección que la mayoría de los hombres evita por puro ego, y esa es tu primera gran victoria en este proceso de transformación. Prepárate, porque el secreto más doloroso y decisivo, el pilar que sostiene toda esta estructura de atracción, es algo que llevas contigo cada día sin sospechar su peso real. Vamos a revelar la pieza final de este rompecabezas emocional. Imagina una escena cotidiana. Estás en una cafetería con una mujer que te atrae y sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a traicionarte. Te inclinas hacia adelante, invadiendo su espacio personal como si buscaras refugio en su atención, mientras ella, instintivamente, se retira unos milímetros para proteger su autonomía emocional. En ese instante, lanzas un comentario ingenioso y, tras el remate, tus ojos buscan los suyos con una fijeza casi febril, esperando esa risa que valide tu existencia. Si ella no reacciona de inmediato, el silencio se convierte en un abismo que intentas llenar con una explicación innecesaria o un ajuste nervioso de tu reloj. Para nosotras, esa incapacidad de sostener el vacío sin buscar aprobación es la prueba definitiva de que tu seguridad es solo una fachada frágil y dependiente. El rastro de la desesperación no se detiene en el contacto físico, sino que se expande hacia la dinámica digital de vuestras pantallas. Piensa en ese hombre que responde a un mensaje en segundos, no por eficiencia, sino por una urgencia interna de no perder el hilo de una conexión que siente precaria. Si ella tarda horas en contestar, él no solo espera, sino que analiza cada coma, enviando finalmente un segundo mensaje casual para reaparecer en su radar, lo que nosotras leemos como una confesión de absoluta falta de opciones sociales. Esta hipervigilancia digital revela que tu mundo emocional orbita alrededor de una respuesta externa, rompiendo la mística del hombre que tiene proyectos y pasiones más grandes que una notificación. La escasez se huele a través de la red,
convirtiendo tu interés en una presión asfixiante. Finalmente, observa tu reacción cuando un tercero interrumpe vuestra burbuja, como un camarero despistado o un conocido que se acerca a saludar. He visto a hombres que, al verse interrumpidos, se tensan visiblemente o intentan recuperar el control de la conversación con una agresividad pasiva que delata su miedo a perder el protagonismo. Es en esa transición, en ese pequeño desvío del guión, donde evaluamos si tu calma es intrínseca o si depende de que el escenario esté bajo tu control absoluto. Muchos hombres leen estas situaciones de forma literal, creyendo que deben ser dominantes, cuando la verdadera sofisticación reside en la capacidad de integrar la interrupción sin que tu centro emocional se desplace ni un milímetro. La mujer madura no busca a alguien que controle el entorno, sino a alguien que se controle a sí mismo sin importar el ruido. Llegados a este punto, debo lanzarte una advertencia crucial. El error más destructivo del hombre promedio es caer en el sesgo de confirmación, interpretando cualquier gesto amable como una señal definitiva de atracción romántica. Debes comprender que una mujer puede ser educada, sonreír o mantener un contacto visual prolongado simplemente por cortesía social o porque disfruta del intercambio intelectual, sin que exista un deseo subyacente de intimidad. La verdadera madurez emocional reside en aceptar que la ambigüedad no siempre es una invitación oculta, sino a menudo un territorio neutral que exige paciencia y una lectura quirúrgica del contexto. No te sabotees proyectando tus fantasías sobre una realidad que aún no ha nacido. Distinguir entre la calidez humana y el interés real es lo que separa al hombre perspicaz del que vive hambriento de señales inexistentes. Es igualmente vital que dejes de interpretar cada silencio o pequeño distanciamiento como un rechazo personal o un juicio definitivo sobre tu valor. A veces, nosotras nos alejamos simplemente para procesar nuestra propia energía, por cansancio o por factores externos que no guardan relación alguna con tu desempeño social. Si traduces cada pausa como una catástrofe, tu reacción defensiva o tu urgencia por arreglar la situación creará precisamente la distancia que tanto temes, confirmando que tu estabilidad interna es peligrosamente frágil. Aprende a habitar la incertidumbre con elegancia, evitando tomarte la frialdad momentánea como una afrenta personal. El hombre que permanece imperturbable ante el aparente desinterés es el único que logra mantener su magnetismo intacto, mientras los demás se desmoronan víctimas de su propia ansiedad y sus lecturas superficiales del comportamiento femenino más sutil. Hemos llegado finalmente al núcleo incandescente de esta verdad, aquello que reorganiza cada señal que hemos discutido. La detección absoluta de tu hambre de aprobación como una herida existencial abierta. El secreto más doloroso y decisivo que las mujeres notamos en segundos es que, en realidad, no estás interactuando con nosotras, sino que estás usando nuestra reacción como un espejo para confirmar si eres digno de existir. Cuando buscas desesperadamente esa validación en mis ojos, nos comunicas que tu valor interno está vacío y que necesitas que nosotras lo llenemos, lo cual invierte la polaridad natural y extingue el deseo de forma fulminante. La gran revelación es esta. Mientras tu identidad dependa de nuestro veredicto, serás un satélite emocional, y ninguna mujer de alto valor desea ser el centro de gravedad de un hombre que no posee su propio sol. Ahora que has descendido conmigo a las profundidades de tu propia sombra emocional, ya no puedes volver a la ignorancia de quien camina a ciegas. Has comprendido que ese rastro de hambre de aprobación es lo que te mantenía invisible, pero identificar la fuga es solo la primera etapa de tu reconstrucción. Para que este conocimiento sea un poder magnético real, necesitas dominar la otra mitad de la ecuación. Cómo responder cuando nosotras pongamos a prueba tu nueva solidez. Por eso, he preparado la continuación necesaria en el siguiente vídeo, donde revelaré los 3 tests psicológicos que utilizamos para verificar si tu seguridad es auténtica o una máscara. Haz clic ahora mismo y completa tu transformación, porque quedarte con la mitad de la respuesta te devolverá al rechazo que acabamos de desmantelar.